les dije, a 3A. El día de ayer mandé un correo muy temprano, dirigido a aquellos que deben el apunte visual de historia, ¿ya? Entonces, esos compañeros tienen ahí una información súper importante. Por lo tanto, tienen que verla. Si tienen chat interno, como ya le dije a un tercero, digan, alguien publique en el chat, hoy el profesor Jorge, para los que deben el apunte visual de historia, les mandó un correo súper importante. Léanlo, porque les va a ser muy útil para que podamos cerrar el semestre, ¿ya? Si alguien que está en esa condición haya leído el correo, dígame, sí, profe, yo recibí el correo y me parece súper bien lo que usted puso ahí. Sería de mucha ayuda para mí que alguien me contara que vio el correo, ¿ya? Ya. Esos son, aquí son 3A, Aide Lillo, Lisset Roja, Daniel Vera. 3C, Rodrigo Barahona, Lisset Díaz, Kaeli Bacache, Melissa Rojas, Catalina Sepúlveda, Constanza Gutiérrez. 3E, Cristian Izamendi, Marcela Ríos, Nicolás Santander y Yarelis, que está justificada. Lean, por favor, el correo, porque es una muy buena información para los compañeros que acabo de nombrar. Y por favor, si alguien ya leyó el correo, dígame, profe, yo leí el correo, estoy informado y estoy de acuerdo. ¿Ya? Déjeme ahí el comentario, es de mucha utilidad para mí. ¿Ya? Ya. Segundo, aquí está en mi libreta invisible, dice que 3ACE, historia, prueba, 21 de junio a las 11:45. Repito, 21 de junio a las 11:45. ¿Ya? Ya. La única forma de cerrar el semestre es enviando el trabajo, bajo las condiciones que dice ahí en el correo, que son muy favorables para ustedes. Si ya todos les explicaron cómo funcionan los porcentajes, se dan cuenta que si falta una nota, por supuesto el semestre no se puede cerrar, ¿ya? Las dos primeras el 30% y la tercera el 40%, ¿bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a todo lo que he mencionado? ¿Algún comentario o alguien que haya quedado con una duda y quiera quedarse al final conmigo? Puede hacerlo, me lo puede indicar en algún momento y yo le vuelvo a explicar el apunte visual, le vuelvo a explicar el correo que les mandé, le vuelvo a explicar la versión 2 del apunte visual, le vuelvo a explicar lo de los porcentajes, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Ya. Ya están bien, qué bueno. Vamos entonces. Esto entonces se va. La clase de la felicidad. Bueno. Vamos entonces aquí. Vamos entonces aquí. Ya, con ustedes estoy seguro que vamos una clase atrás. ¿Cierto? Una clase atrás. ¿Me puede solamente, Bastián, dígame que sí, vamos una clase atrás, ¿cierto? Solo una clase atrás. ¿Cierto? Una clase atrás. Vamos, esto fue lo que vimos en la última clase. Desastres socioambientales. ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Ya, listo. Con eso estoy feliz, María. Muchas gracias. Estuvimos la última vez. Simplificamos desastres socioambientales, los cuales tenían una vinculación bastante grande con el ser humano, porque somos nosotros los que elegimos dónde vivir. Nosotros elegimos un buen asentamiento, ¿cierto? Que sea propicio para la vida, cercano a una fuente de agua, en un terreno fértil porque queremos cultivar, ¿ya? Que eso viene desde el Neolítico, de hace 10.000, 12.000 años atrás, cuando descubrimos la agricultura y la ganadería. Hoy en día, ¿qué buscamos? Lo mismo, pero también buscamos que tenga servicio, bancos quizá, la movilización en el transporte público, quizá alguien quiere vivir cerca del mar, y todo eso involucra un riesgo. Miren la parcela y ustedes me dijeron, claro, y vivir cerca del mar también, tsunami, y viene el aluvión, profe, y comenzamos también a ver algunos estudios de caso. Yo les conté experiencias cerca del terremoto, Copiapó, ahí casi flotando el mall, ¿cierto? El incendio de Valparaíso, 2014. Ya, para el que se lo perdió, lo tiene que ver. Clasificamos los desastres socionaturales, ¿cierto? Meteorológicos, topográficos, geológicos, le aseguro que eso está en la prueba, ¿ya? Y lo vinculamos
con eventos a nivel latinoamericano. ¿Ya? El invierno altiplánico, por ejemplo, que causa grandes lluvias en el verano. Brasil también que se ve afectado, ¿cierto?, por aluviones e inundaciones. Terremoto de Haití, por otro lado, y todo esto es la condición latinoamericana, ¿cierto? Porque la clase también es Chile y Latinoamérica. Y luego nos fuimos con el estudio de casos, ¿cierto? Ojo para la prueba con causas, con causas. Entonces, estas causas, voy bien rápido para atrás, estas causas, podría yo que preguntar en la clase si la causa podría ser meteorológica, topográfica o geológica. O si la causa pudiera ser vinculado a clases anteriores, ojo con esto, si la causa es abiótica, biótica o antropogénica. ¿Ya? Ojo con eso para la prueba. ¿Ya? Podría vincular esto con una clase anterior. ¿Ya? Y, por supuesto, en la prueba aparece este concepto del que ya mucho he hablado, que es el arraigo territorial. ¿Cierto? La gente vuelve a construir el mismo lugar porque existe un arraigo, miren. Mismo lugar. La foto del mismo lugar, ¿se dan cuenta? Existe un arraigo. Viene aquí el tsunami que le he contado, aquí vivo cerca de la playa, viene el tsunami, nos golpea aquí y yo le aseguro que vamos a volver a vivir aquí mismo. ¿Ya? No me quiero cambiar a esta casa, hay un arraigo territorial. ¿Ya? Vimos también el incendio forestal de 2017, ¿cierto? La tormenta perfecta, viento, fuego, ¿cierto? Pastizales, mucha vegetación. Ya, pero volvió a ser construido. Este caso, el del terremoto de Valdivia, sí aparece en la prueba. No pregunto qué grados fueron, ni cuántos milímetros de agua subió el mar, no, eso no se pregunta, sino que las preguntas están vinculadas a Puerto Saavedra, a esto que yo mostré, ¿cierto? A este contexto, a este fenómeno que ocurre de que el tsunami hace que se cierre la entrada, la desembocadura del río. ¿Se acuerdan? Ahí lo ves, ahora no lo ves. Y por lo tanto ahora en Puerto Saavedra se pregunta, muy ahora, ¿cómo comercializamos los productos? Porque recuerden que ahí está la entrada. Esa entrada quedó bloqueada. Y ahora, ¿cómo entran los barcos pesqueros? Desembarcan aquí los productos y esos productos son llevados tierra adentro por el río, porque Puerto Saavedra tiene una condición fluvial. Bueno, eso está en la prueba, ¿ya? Eso está en la prueba. Y finalmente, parece que finalmente, vamos cerrando con el volcán Chaitén, ¿cierto? Que hizo erupción, arrastró material, sacó la orilla, porque aquí se acumuló todo, ¿cierto? E inundó la ciudad producto de que el río no soportó todo ese material que estaba siendo arrastrado. Por lo tanto, se desbordó e inundó la ciudad. Ahí está. ¿Ven? La ciudad completamente inundada. Y la gente tuvo que ser evacuada. Los animales se vieron muy afectados. Eso que ve ahí no es nieve, es ceniza. ¿Ya? Y comenzó, 11 años después, comenzó a ser reconstruida. ¿Ya? De esta forma cerramos con el edificio Alto Río, producto del terremoto de 2010. Y dejamos una tarea. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, profe, ¿y qué sorpresa trae hoy día? ¿Con qué nos va a deleitar? Ya. Seguimos en la misma unidad que dice relación con los desafíos medioambientales para América Latina. Entonces, yo les dejé más o menos una pregunta la vez pasada y ustedes me dijeron, no sabe qué, me dijeron algunos, yo no he escuchado hablar de ese término. Parece que me dijeron algo así, nunca he escuchado hablar de eso que usted está hablando. Clase, zonas de sacrificio, no se preocupen por el número, se me desordenan las clases. Zona de sacrificio en Chile y la región latinoamericana. ¿Se acuerdan un poco? Ustedes se hacen un poco de memoria y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe lo que es una zona de sacrificio? Primero, vamos a partir por ahí. ¿Sabe lo que es? No. ¿A alguien le suena el término? Oye, una vez, profe, iba pasando frente a la tele y lo escuché en las noticias. Zona de sacrificio. No es donde la gente así, oh, vaya el sacrificio, no. No, nadie. Yo sé qué es y no les quiero decir, dice Martina. Martina sabe lo que es, más o menos, no nos diga lo que es porque eso es muy largo, pero sabe con qué se relaciona, nos podría contar ahí, así como 3 palabras clave. ¿Con qué se relaciona? Así como 3 palabras claves para que no nos alarguemos tanto con esto. ¿Nos puede dejar ahí escrito más o menos con qué se relaciona? En 3 palabras, quizás. Martina Isidora Hidalgo.
Sí, sí, brillante, brillante. Todo eso, sí. Todo eso y por supuesto más, muy pertinente a la intervención de Martina, excelente. ¿Ya? Eso es. Y son zonas, son territorios bastante demarcados, o sea, claramente identificados, Martina, Matías, en el territorio nacional. No solo en el territorio nacional, porque también tenemos un caso a nivel latinoamericano para darle el contexto de región latinoamericana, que es el nombre de este electivo. ¿Ya? También cumple otras características, por supuesto, pero es un excelente comienzo para introducir el que hizo Martín. ¿Ya? Mire. El concepto de zona de sacrificio es un término salido del mundo de la prensa en Estados Unidos, ¿ya? Que se acuñó para determinar, establecer, definir grandes territorios, ¿ya? Grandes territorios, asentamientos, ¿ya? Que se encuentran con mucha contaminación, con una gran cantidad de industria contaminante. Industria a ese nivel, ¿ya? Contaminación de nivel industrial, ¿ya? No es solamente, si bien tiene mucha razón Martina y dice, es que la quema de basura, sí, pero no solo eso, debe reunir la condición de contaminación a nivel industrial. Grandes chimeneas que lanzan gran cantidad de contaminación a la atmósfera, o al mar, y al mar, ¿ya? Gran contaminación industria contaminante, ¿ya? Y las comunidades que viven en ese lugar, los asentamientos, normalmente, regularmente, son comunidades muy vulnerables. No son comunidades con altos recursos económicos, porque imagínense, a ver, ¿qué podría ser? Por aquí, ejemplo, es que solamente funciona en verano. Pero a ustedes les debe sonar quizás de la quinta región donde digo yo, Reñaca, Zapallar, de la fiesta que hubo en pandemia, Cachagua, la fiesta en Cachagua, son balnearios bastante exclusivos, de gente con bastante recurso económico. Por lo tanto, resulta bastante difícil que ahí en ese lugar se vaya a instalar una tremenda industria, ¿cierto? Bastante difícil. ¿Ah? Entonces, ah, como no se instalan en esos lugares, eligen lugares bastante pobres, vulnerables, digámoslo de esa manera. ¿Ya? Y esos habitantes tienen que convivir día a día, eternamente, con toda esta contaminación, principalmente gases tóxicos, metales pesados, contaminación en el mar, en la zona donde viven, porque normalmente, si no siempre, estas zonas de sacrificio se encuentran a orillas de costa. Ya vamos a ver por qué se encuentran a orillas de costa. ¿Ya? Estas zonas industriales se encuentran en puertos, ¿ya? En puertos. ¿Mm? Ya. Ahí tenemos, ya es la síntesis, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales características de la zona de sacrificio? Alta concentración industrial, no es simplemente contaminación domiciliaria, no son solamente las chimeneas de las personas para calentarse un poquito, es industrial. Estas industrias arrojan altos índices de contaminación a la atmósfera, al mar, incluso simplemente lo arrojan a la tierra, ¿ya? Y se ubican en lugares, asentamientos, comunidades altamente vulnerables y de bajos ingresos económicos, ¿ya? ¿Ven? Son lugares como caletas de pescadores, como la que vemos ahí, y solo al frente tiene una central termoeléctrica. Ya vamos a explicar, una central termoeléctrica. Sí, por supuesto, necesitamos la energía eléctrica. Ya prácticamente hoy día es imposible regresar al neolítico, a la edad de piedra, sin energía eléctrica. Ya les doy un adelanto, lo importante es avanzar en políticas públicas y privadas mediante las cuales utilizamos energía limpia, ¿cierto? Energías limpias con combustibles renovables, por así decirlo, ¿ya? Viento, energía solar, gas desde el centro de la Tierra, ¿ya? Las mareas, las vamos a conocer. Miren, ese es el panorama, el que nos encontramos cuando llegamos a una zona de sacrificio. Bien, para darle el contexto latinoamericano, vamos a presentar este caso primero, ¿ya? Eso yo lo veo y que conozco esto, una similar en la quinta región. Inmediatamente yo miro eso, lo relaciono con una comuna que está en la quinta región que se llama La Calera, ¿ya? Donde se fabrica cemento, ¿no? Cemento melón, allá está. Bueno, esto está en una comunidad mexicana, una ciudad que se llama Apaxco,
que está en el Estado de México, ¿ya? Cercano a la Ciudad de México, a la capital, ahora. Bueno, contexto, please. ¿Ya? En ese lugar existe gran cantidad de industria, de todo tipo, principalmente de cemento, ¿ya? Principalmente de cemento. ¿Por qué es tan contaminante? ¿Alguien sabe cómo se fabrica el cemento? ¿No? Ya. Se echa a cocer cal y se echa a cocer arcilla, ¿ya? Y se obtiene un subproducto muy chiquitito que se llama clinker. Ese clinker se lleva a otro proceso, se muele, ¿ya? Se muele y se lleva a alta temperatura y se obtiene el cemento. Imagínense la cantidad de gases tóxicos que arroja ese proceso si estamos hablando de cal, ¿ya? ¿Alguien ha pintado con cal? Hay unas bolsas en las ferreterías que venden que dicen pinta cal. Se echa un balde, agua, se mezcla con un palo, una brocha y uno pinta. No queda bonito como la pintura, pero es útil, por ejemplo, para pintar. La base de los árboles a veces se pinta blanco. Una pared que no tenga mucha importancia a veces se pinta también con cal. Bueno, el fabricante dice que eso hay que manejarlo con guantes y con gafas protectoras. Cae una gota y queda ciego. ¿Ya? Esto es así, de verdad. ¿Ya? Es muy tóxico. Imagínense si eso se cocina a alta temperatura y sufre todo un proceso y todo ese gas sale a la atmósfera. Bueno, son aproximadamente 115 fuentes de contaminación. O sea, esta gente vive en la madre de la zona de sacrificio, parece a nivel latinoamericano. Y afecta a más de 40.000 habitantes. Hay, miren, lean, plantas, industria cementera, plantas de coprocesamiento de residuos termoeléctricos, refinerías, fábricas de agroquímicos. ¿Ya? Y todo esto está junto, reunido, en la tormenta perfecta de la contaminación en un solo pueblo, una sola ciudad, porque son 40.000 habitantes, que se llama Apaxco, en México. Ese es el panorama. Uno va llegando y eso es lo que ve. ¿Ya? O sea, imagínense, por favor, vivir en ese lugar. ¿Ya? Estoy mostrando solamente algunas. Recuerden que son más de 115 fuentes de contaminación. ¿Ya? Y si vemos el entorno, aún es bastante lindo, es bien bonito, ¿ya? Pero vivir ahí se hace insoportable para la gente. Bueno, esto ya vamos viendo que esto es el contexto de una zona de sacrificio. Una comunidad, en este caso 40.000 habitantes, que viven en medio de una gran concentración de industrias contaminantes. Por supuesto, esa población no tiene los recursos, ¿ya?, para llevar a cabo quizás una buena gestión jurídica que prohíba seguir contaminando esa industria. No más residuos peligrosos y tienen que recurrir, ¿cierto?, a crear movimientos sociales autogestionados y por sí mismos tratar de visibilizar el problema y llamar la atención de su gobierno, ¿ya? Pero aún no se ha logrado grandes cosas. Sigue la contaminación, ¿ya? Apaxo, México. Inmediatamente nos venimos a Chile, que es el lugar que más nos interesa, ya le dimos el contexto latinoamericano. Tocopilla. ¿Alguien conoce? Me podrá decir que sí, que no, quizás sí. Yo estoy seguro que todos saben dónde queda, ¿cierto? Norte de Chile, segunda región, ya. Cuando uno va llegando a Tocopilla, esto es lo que ve. No sé si es el mejor panorama, ¿eh? ¿Ya? Chimenea, gigante, industria, industria, industria y más industria. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa en Tocopilla? En Tocopilla tenemos centrales termoeléctricas. ¿Sabemos lo que es una central termoeléctrica y cómo funciona? ¿Alguien sabe? Ya. Me parece muy pertinente que antes de continuar explicar qué es una central termoeléctrica y sobre todo cómo funciona y por qué tanto hablamos en las noticias y día a día de no queremos más centrales termoeléctricas. Yo creo que todos hemos escuchado eso. No a las termoeléctricas. ¿Alguien ha escuchado eso? Hashtag no más termoeléctricas. Yo creo que todos. Pero, bueno, y yo pregunto aquí, bueno, ¿y cómo funcionan? ¿Y por qué no las queremos? ¿Y qué es lo que pasa? El profesor trae la respuesta. Vamos aquí. Esto es muy cortito, son menos de 2 minutos. Dejo de presentar aquí. Abro aquí una pestaña. Voy a quedarme calladito para que no rebote el sonido.
2 minutos, yo creo que entendimos. Si no entendieron, o sea, si no comprendieron, yo ahora, por supuesto, voy a explicar el proceso, ya que me parece muy interesante. Ya, ahí de nuevo estamos grabando y presentando. Sí, ahí va a aparecer. Ya. Miren. Miren. Y le pusieron atención al video. Ahora está la explicación también de por qué está en orilla de costa, extrae agua, ¿cierto? Extrae agua del mar, ¿ya? Esa agua es sometida a alta temperatura. ¿Qué provocó esa alta temperatura? El combustible fósil, ¿ya? El combustible fósil. Petróleo, también carbón, ¿ya? Eleva a alta temperatura esa agua por un sistema de cañería similar a cómo calentamos el agua en el calefón, ¿ya? Le subimos la temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, ese vapor fluye, sube a alta presión, llega a unas aspas, esas aspas giran, sonido de aspas de termoeléctrica, ¿ya? Y ese giro de las aspas es energía mecánica y eso se convierte en energía eléctrica que nos abastece a todos nosotros. Problema, la contaminación que sale por la chimenea producto de la quema del combustible fósil necesario para subir la temperatura del agua. Problema 2, el agua, el residuo, vuelve a salir. Se dieron cuenta que volvía a salir y era arrojado al mar. ¿Por qué es un problema? Es arrojado a una temperatura muy diferente, ¿ya? No es arrojado a la misma temperatura que está el mar. Por lo tanto, crea un grave problema en el ecosistema. Finalmente termina muriendo todo o las especies terminan migrando, ¿cierto? Ahí no vive nada. ¿Bien? Ya. Entonces, comprendimos el problema de las centrales termoeléctricas. Ya principalmente vimos 2. Entonces ahora podemos contextualizar. Tocopilla. Tocopilla tiene 2 centrales termoeléctricas, ¿ya? De esa empresa que se llama Norgener, muy necesaria, ¿cierto? Para que nosotros nos abastezcamos nos podamos abastecer de energía eléctrica, ¿ya? Pues debemos avanzar en la búsqueda de otra energía. Y esto en Tocopilla genera una gran cantidad de contaminación y de material tóxico, ¿ya? Incluso hubo casos de intoxicación en una escuela, ya no tan grave como los que vamos a ver más adelante, y es declarada una zona saturada de contaminación. Pero no cambia mucho, o sea, no cambia mucho el panorama. No hay grandes políticas públicas en ese momento para terminar con la contaminación en este lugar. Miren, eso es lo que respiran las personas. Eso es lo que respiran las personas, ¿ya? Porque eso queda, ese residuo queda en los techos de la casa, en este caso en esos alambres, en esos cables, ¿cierto? En esa reja, y es posible sacarlo con el dedo. Se parece al alquitrán, se parece a cuando una carretera todavía está fresca y uno lo saca eso, y queda el dedo marcado negro, ¿ya? Si eso llega y se acumula de esa manera, podemos estar pensando desde ya cómo se acumula en los pulmones de las personas, ¿ya? Eso es gravísimo. Ya vamos a ver más adelante las consecuencias de salud que tiene para las personas.
Acá está mucho mejor explicado, ¿cierto? Con este gráfico, lo van a tener para siempre ahí, nunca se les va a olvidar, el proceso. Entra el agua, ¿cierto? Es obtenido el agua del mar, ¿ya? Es calentada a gran temperatura mediante un combustible fósil, por acá sale, por la chimenea sale la contaminación, ¿ya? Llevada a gran temperatura, entonces en forma de vapor llega hasta estas aspas que giran gracias a la presión de vapor del agua y esas aspas generan energía eléctrica. Posteriormente, en este generador, posteriormente el agua sale nuevamente el residuo hacia el mar a una temperatura distinta y eso provoca también un daño al ecosistema. ¿Ya? Gas, carbón, petróleo. ¿Mm? Bien. Aquí tenemos otra vista, ¿cierto? De una central termoeléctrica en Tocopilla, y que por supuesto también esta variación de temperatura ha generado varazones, así se llama, ¿cierto? El varamiento de diversas especies, las cuales no son consumidas, no son para consumo humano porque ante el riesgo de una contaminación, ¿cierto? Que puede generar una enfermedad en los seres humanos, no se consume y finalmente termina descomponiéndose en la playa, ¿ya? Primera zona de sacrificio, Tocopilla. Viajemos un poco más, Mejillones, ¿cierto? Ya, Mejillones, también segunda región, ¿cierto? Y también, otra vez el mismo problema, centrales termoeléctricas, 5 plantas, también pertenecen a Gas Atacama, Engie, Engineer, ¿cierto? Y produce un problema similar, ¿ya? A alto grado de contaminación por producto de un combustible fósil como el petróleo, y también salida de agua a una diferente temperatura dañando el ecosistema. No solamente eso, sino que también tenemos la planta Polpaico, similar a lo que mencioné anteriormente, la que está en La Calera, ¿ya? En este caso, fabrica cemento y también hay una fábrica de explosivos. ¿Por qué una fábrica de explosivos en este lugar? Porque pensemos que la minería ocupa bastante explosivo para la extracción de minerales en el norte. Y también hay fábrica de suministro químico a la minería, que lo ocupa en gran cantidad. Miren, Mejillones sufre otro desastre ambiental. No contento con esto, solamente, miren, derrame de 6 toneladas de carbón que iba a la empresa, ¿ya? Agrava el drama de la zona de sacrificio. Fue como siempre, una falla humana de los operadores y se cayó al mar 6 toneladas de carbón. O sea, me dirán, oye, pero el carbón, sí, altamente contaminante, sobre todo en el mar. Y estos 6 toneladas cayeron al mar frente a Mejillones. Bueno, ¿y cómo los recuperamos? No se puede sacar, se perdió, ¿ya? Y queda con una gran fuente de contaminación. Y esto fue el 2020, ¿ya? Esto es muy reciente, ¿ya? Esa es otra mirada, ¿cierto? Otra mirada, otra perspectiva desde hacia la zona de sacrificio de Mejillones, donde está todo este gran campo, esta gran ciudad industrial. Desde ya ustedes me podrán decir que no es un panorama muy alentador para vivir en ese lugar. Desde aquí ya yo veo 1, 2, 3, 4 chimeneas. 4 chimeneas y todo, por supuesto, en zona de orilla de playa. Lo que pudo haber sido una playa muy bonita es convertido en una zona de sacrificio. ¿Ya? Encuentran cerca de 200 nidos de aves construidos con desechos plásticos en Mejillones. Esta es otra arista, ¿ya? Esta es otra arista que aquí voy a tocar a la contaminación ambiental, por un lado de lo que están construyendo los nidos, los pájaros, pero por otro lado está relacionado con la economía del lugar. En este lugar se extrae mucho el güiro. ¿Explico lo que es el güiro o saben lo que es el güiro? ¿Sí? Aquí en la tercera región todos sabemos del güiro, ¿sí? ¿Sabemos lo que es el güiro? Ah, ya, listo, qué bueno. Un alga, si bien, una alga, como un arbolito que crea así, como una ramita, así que la marea lo mueve, así. Ya, listo. Entonces hay gente que vive de la extracción del güiro. Y esa extracción ha llegado a tal nivel que los pajaritos que construían sus nidos con pedacitos de güiro, ¿ya? Ahora tienen que construirlo con desechos plásticos, ¿ya? Y se hizo una investigación, ¿cierto? Un estudio usado por el Centro de Investigación de Fauna Marina detectó que ahora los pajaritos estaban haciendo sus nidos con desechos plásticos y ya no con el güiro debido a la gran extracción de güiro en la costa, miren.
cómo se vincula una cosa con otra. Si bien no es la contaminación del güiro, es la extracción del güiro, bueno, aprovechan elementos de la contaminación porque son desechos, para construir sus nidos, interviniendo en su hábitat de los pájaros. Sigamos hacia nuestra zona, nos vamos acercando, ¿ya? Y tenemos a Huasco y Freirina. Huasco y Freirina. Huasco queda bastante cerca, ¿saben dónde queda, cierto? Aquí yo estoy en Caldera, un poquito más al sur, hacia el interior está Vallenar, ¿cierto? Huasco, Vallenar, quedan en línea, Huasco es hacia la playa, ya. Bueno, si no sabían, está aquí, muy cerca, tercera región. Ya. En Huasco, seguimos con el patrón de las termoeléctricas. Esto es Huasco y es el panorama, solamente ahí, mire, Roy, aquí están las casas, ¿eh? Esto ni siquiera es un barrio industrial alejado, acá están las casas. Y ahí yo cuento tres chimeneas ahí encima, y eso, ¡pum!, ahí mismo caerá, ¿cierto? Ya, centrales termoeléctricas, trabajo minero, ¿cierto? Y trabajo en el puerto, ¿cierto? Trabajo industrial. Aquí hay otra cosa también, hay una fábrica de pellets, ¿ya? Una industria siderúrgica, ¿ya? De hierro, eso es siderurgia, ¿cierto? Y que pertenece a la CMP. Y esto genera un gran polvillo negro, y esto nos damos cuenta cuando llegamos a Huasco, que las casas tienen un polvillo negro sobre los techos, ¿ya? Que le da un color bastante particular. Y esto, por supuesto, también todas las personas lo respiran día tras día. No solamente esto, sino que también está todo otro complejo termoeléctrico que funciona además con una mezcla de petróleo con carbón, ¿ya? Una mezcla de petróleo con carbón, ¿ya? Que se llama petcoke, ¿ya? Es otro combustible. Ahora ustedes podrán pensar, por supuesto, en el grado de contaminación que esto genera, ¿ya? Miren el dato importantísimo. En Huasco las personas tienen un 71% más de posibilidad de morir de cáncer, y esto ya lo vamos a ver también en una infografía al final, de cáncer, un 71% más por vivir en este lugar, ¿ya? O sea, es un gran riesgo versus los que vivimos en otros lugares libres de contaminación, o al menos con mucho menos contaminación, ¿ya? Esa es otra perspectiva, ¿ya? Otra perspectiva del mismo lugar, de Huasco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentos, ¿ya? 6 chimeneas que contaminan en ese lugar, ¿ya? Hay muchas más. Aquí en esta perspectiva contamos 6. No solamente esto, ¿ya? Aquí tenemos una diapositiva que lo ilustra mucho mejor. Miren la noticia, por favor. Y esto es 2019. Habitantes de zonas con termoeléctricas se enferman 4 veces más. Por ejemplo, ya en Tocopilla, probabilidad de morir por tumores es casi 2 veces más alta. Y en Huasco, personas con asma son 397% más. Por supuesto, las enfermedades respiratorias, de una forma u otra, en estos lugares van a proliferar sustancialmente. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Bastante poco. ¿De quién es la responsabilidad? Ya sabemos de quién, y al final vamos a hablar de esa gran responsabilidad que la podemos incluso buscar en la Constitución, ¿ya? Miren, este caso no lo conocen ustedes, o quizás lo hayan escuchado alguna vez, sino un familiar, pero sus padres sí lo tienen haber seguido. En el interior se ubica Freirina, o sea, Huasco al interior, ¡pum!, Freirina. Otra comuna dentro aquí de esa región, quizá a alguien le suena, Freirina. ¿Ya? Ya. Pueblo que tiene un conflicto de larga data con AgroSuper. Afortunadamente ya finalizó. AgroSuper instaló ahí una planta de procesamiento de cerdos. Pensaban ahí tener 2 millones de chanchitos, ¿ya? 2 millones. ¿Ya? Y dijeron, ya, ¿y cómo lo hacemos con el olor? Vamos a tener unos ventiladores gigantes, ¿ya?, que van a arrastrar el olor hacia el sector de la cordillera o hacia el mar, pero en ningún caso hacia la comunidad. 2 millones de chanchitos, ¿ah? De eso estamos hablando, ¿ya? Bueno, esos ventiladores gigantes fallaron. Y el día que fallaron, traten de imaginarse el olor, ¿ya? Traten de imaginarse el olor. El olor a chancho. Pero no el olor a excremento de cerdo, y a todo lo que conlleva tener esa cantidad de animales en un lugar. Bueno, esto trajo graves consecuencias, ¿ya? Graves consecuencias. Bueno, hay una vista de cómo estaban los chanchitos ahí, ¿ya? Fallaron los ventiladores y esta fue la consecuencia. No solo el olor, cortaron no las calles, las carreteras que conectaban a Freirina para visibilizar lo que estaba pasando. Las protestas fueron de grandes dimensiones,
¿ya? Y así hace provocar la reacción del gobierno, ¿ya? Y que alguien hiciera algo, por favor, porque el olor ya era insoportable, o sea, la cantidad de mosca, y esto lo convirtió, por supuesto, en su momento, en una zona de sacrificio. ¿Mm? Freirina, afortunadamente se resolvió. Dice ahí, a 5 años de los malos olores en Freirina, AgroSuper retira equipos de la planta de cerdo, ¿ya? El evento sucedió en 2012, 2017, se retiraron todos los equipos, afortunadamente, del lugar y volvió a la normalidad. ¿Ya? Lo traigo como caso en que no solamente esto podríamos vincularlo a la gran chimenea, a la central termoeléctrica, sino que también, miren, los chanchitos. Por supuesto, los chanchitos no tienen la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Por los malos olores, ahí no se podía vivir. Seguimos hacia el sur, nos saltamos, seguimos hacia el sur, porque no todo Chile es una zona de sacrificio, afortunadamente. Nos saltamos hacia el sur y llegamos a la zona de Coronel. Quizá alguien conoce, región del Biobío, Coronel, Penco, Talcahuano, el Gran Concepción, ¿cierto? Chihuayante. Ya, nuevamente nos encontramos con este lugar, instalaciones termoeléctricas, ¿ya? ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, esta es la panorámica, esta es la panorámica. No solamente esto, en este sector también hay una industria siderúrgica, que ustedes la deben haber visto en segundo medio, cuando vieron el modelo ISI. Se llama, ahí está una instalación de la CAP, la Compañía de Aceros del Pacífico, que está en un lugar que se llama Huachipato, ¿ya? Y ahí convierten hierro en acero. ¿Por qué está ahí? Porque para convertir hierro en acero necesitamos carbón. Y esta zona es una zona de carbón por excelencia, ¿cierto? Tenemos los ejemplos de que ustedes han leído, me imagino, estoy seguro, Baldomero Lillo, Subterra, Subsole, ¿ya? Y ahí representa bastante bien el drama de la minería del carbón, ¿ya? Bueno, particular de este lugar, que está muy, muy contaminado, yo lo conozco personalmente, he pasado años en este lugar, he vivido, ¿ya? Se multó, aquí se logró una multa, ¿ya? A uno ejecutivo por altas emisiones en un lugar que se llama Bocamina 2, ¿ya? Pero para esto tuvo que seguirse todo un proceso de movilizaciones sociales, o sea, protestas mucho más grandes que las protestas que ustedes podrán ver en algunos videos en el área de Freirina. Y se logró esta multa. Esa es una panorámica que, si uno la mira sin explicación, no comprende mucho, pero miren, esos números representan toneladas de emisiones al año. Toneladas de emisiones año. Ya, por lo tanto, vamos a ver con una relativamente baja, podríamos decir Tomé, ¿cierto? Comuna de Tomé, 223 toneladas al año, versus Talcahuano, Hualpén, 1.353 toneladas al año, pues eso está en rojo. San Pedro, medio, emisiones medias, ¿cierto? 529 toneladas al año. Y ya desde ahí para arriba, sobre los 1.000 en Concepción, el Gran Concepción, ¿cierto? Y Talcahuano, Hualpén. Como les digo, principalmente en este lugar, el problema son las centrales termoeléctricas, las plantas siderúrgicas en Huachipato, y también en esta zona hay muchas, pero muchas casas, a diferencia de este lugar en el norte, que para calefaccionarse recurren a la leña. Por lo tanto, es otra fuente de contaminación. Cuando yo llegué a este lugar por primera vez, ya era un joven recluta, tenía 15 años, y me sorprendió el agua del mar. Tenía un color verde, pero no ese verde viscoso, no ese verde turquesa de playa tropical, sino que un verde, sí, como un poco más claro del color que podríamos decir las escamas de un cocodrilo, ¿ya? Y viscoso, ¿ya? Es como si el agua no escurriera por las manos como agua, sino que estuviera cubierta por una capa de aceite, ¿ya? Esa fue mi impresión ya hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Bueno, esta es la panorámica de Bocamina 2, ¿ya? O sea, conviven los pescadores, la caleta, ¿cierto? Con una alta cantidad de contaminación. Como dije al principio, asentamiento de comunidades bastante vulnerables, de escasos recursos, que no se pueden oponer a la instalación de estas fuentes contaminantes. Ahí está la noticia
de la multa Bocamina y no requiere más comentarios, ¿cierto? Afortunadamente se logró algo, al menos establecer una multa, 1.032 unidades tributarias anuales, superior a 575 millones de pesos. ¿Mm? Bueno, y vamos llegando a esta zona que es quizás la más conocida a nivel nacional, Quintero Puchuncaví, Puchunca, como dicen allá donde yo vivo. Y aquí es una ciudad, prácticamente una ciudad industrial, ¿ya? Tiene un gran parque industrial. Hay una planta de productos químicos que se llama Oxiquim. También funciona la refinería de la división Ventana Codelco, donde refinan metales, ¿cierto? Y también se han producido graves varamientos de carbón en la bahía y derrames de petróleo. Los derrames de petróleo son bastante frecuentes, ¿ya? Bastante frecuentes. Esta es una zona simplemente a la que no les recomiendo nunca que vayan. Uno llega a ese lugar y respira un olor diferente, ¿ya? Es un olor diferente, un olor que uno se da cuenta que no debe vivir en ese lugar. Esto llegó a tal punto, y quizás hayan escuchado de este caso, si no sus padres se los pueden comentar, estoy seguro que ellos lo siguieron en su momento, es el panorama. Es como de película de una sociedad post-apocalíptica. ¿Mm? ¿Han visto esas películas? Todos andan con una máscara. Es tipo película Mad Max. Es una cantidad de chimeneas que no las podemos contar. Vivir ahí. Si es en la playa, eso es permanente. Eso es permanente, esa contaminación en la playa. No se baña nadie. ¿Mm? Ya, no se baña nadie. ¿Ya? Y este es el panorama actual de esta zona de sacrificio. ¿Qué es lo interesante aquí? Miren, dice, por ejemplo, aquí, Nueva Ventanas, año de inicio 2010. Pero dice, año de cierre 2040. Ah, ¿hay un programa de cierre? Sí. Hay un programa de cierre de corto plazo y un programa de cierre de largo plazo. Mira esta, dice, Ventanas. Lo voy a leer aquí. Ventanas, año de inicio 1964. No estábamos muy preocupados de no contaminar. Año de cierre 2022. Próximo año debería cerrar y transitar a una nueva forma de energía mucho más limpia, renovable. Esta se cierra en 2040, 2040, 2000 y hasta 2024. No todo está perdido. Ojalá el gobierno de la época, de ese periodo, 2024 y el del 2040, acuérdense ustedes, cumpla la promesa. Cumpla la promesa, cerremos Campiche, Nueva Ventana, Ventanas y transitemos a formas de obtenciones de energía más limpia. ¿Qué hecho trágico ocurrió aquí que definitivamente marcó a esta zona de sacrificio? La escuela La Greda. ¿Ya? Ahí les dejo el video. ¿Ya? Ahí les dejo el video. ¿Ya? La escuela La Greda, la contaminación con azufre dejó 31 niños intoxicados. No solo niños, también profesores, profesionales de educación, ¿ya? Y fue tan alta, fue tanta la cantidad de casos de contaminación que hubo en esta escuela que finalmente se cerró. Nuevamente volvemos al arraigo, porque si yo a ustedes les digo, se cierra el Colegio Héroes de Atacama, quizás ustedes digan, oh, pero yo vivo cerca, ahora voy a tener que ir a un colegio más lejos, ¿ya? Y tenía todos mis amigos ahí y ahora todos vamos a quedar repartidos. Hay un arraigo territorial y no nos queremos cambiar de colegio y no nos queremos cambiar de ciudad, ni de asentamiento, ni de comunidad, pero debido a la alta concentración, presencia de arsénico y plomo en los niños, se cerró. Hubo que cerrar la escuela, ¿ya? Y se cambió a toda esa comunidad escolar a otro colegio, ¿ya? Y hasta el día de hoy, noticia 2019, hace 8 años en Puchuncaví, los niños se desmayaban por la contaminación. Hoy continúa abandonada. Entonces, zona de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, ¿ya? Derrames de petróleo, por supuesto, también han habido, ¿ya? 2014, 2016, y continúan, ¿ya? En el lugar. ¿Por qué? Porque ¿por qué, profe, por qué cerraron el petróleo ahí? El petróleo es el combustible fósil que utilizan, ¿cierto? Estas centrales termoeléctricas y plantas de procesamiento de productos químicos y la planta de refinería de metales para poder funcionar. Es el petróleo. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces se generan derrames de petróleo contaminando todo el medio ambiente y causando un drama ecológico. Ahí lo tenemos. ¿Mm? Así queda una playa después del derrame.
También, por supuesto, produjo grandes movilizaciones sociales. ¿Mm? Educación sin contaminación. ¿A qué hace alusión eso? Al cierre de la Escuela La Greda. Por lo tanto, si yo les pregunto en la prueba y pongo esta lámina, Escuela La Greda. Y explíquenme lo de la Escuela La Greda. ¿Ya? Eso es. Por ahí va la cosa. Ahí es. ¿Tenemos algún plan? ¿Dónde está el Capitán Planeta que nos pueda salvar? Sí, está. Pero es difícil de entender y de interpretar y pareciera que no diera soluciones al corto plazo y todo está basado en control, seguimiento, control. Sí, pero ¿quién fiscaliza? ¿Quién controla? ¿Son realmente efectivos estos controles? ¿Son realmente efectivas las fiscalizaciones? ¿Hay el suficiente personal que tiene que fiscalizar, controlar, medir y colocar ahí el aparato y decir, a ver, caballero, usted está contaminando más de la cuenta, va a ser multado? ¿Realmente lo tenemos? Parece que esto fuera medio difuso, ¿ya? Y se perderá quizá en el tiempo y el espacio infinito y más allá. Lo que sí debe ser controlado por todos nosotros y tiene que volverse efectivo es este cronograma de la primera etapa de cierre de operaciones de las centrales a carbón. 2019, 2024, primera etapa, segunda etapa, 2040, porque debe ser paulatino. No podemos mañana bajar los switch on, off y cortamos la luz. Se nos apaga todo, ¿cierto? Tiene que ser paulatino, ¿ya? Y tenemos que avanzar en estas nuevas formas de energía. A ver, vamos a buscar algo. Aquí, mira, algunas de ellas se cerraron. Tocopilla, se cerró una. Se cerró otra Tocopilla 2019, 2020 Iquique, 22 se cerró Puchuncaví, se va a cerrar, Coronel 2023, y así, paulatinamente vamos a avanzar en el cierre de centrales termoeléctricas, afortunadamente, ¿ya? Reflexiones finales, ¿ya? ¿Quién ha permitido la proliferación de toda esta zona de sacrificio, de toda esta contaminación, estas fuentes de contaminación? Por supuesto, el Estado. ¿Ya? Aquí no hay otro, es el Estado, porque el Estado ha permitido que se instalen toda esta industria, no solamente las centrales termoeléctricas, las plantas de procesamiento de productos químicos, las plantas de refinería de metales, las plantas de refinería de petróleo, ¿cierto? Las fábricas de explosivos, incluso los tranchitos, ¿ya? Para que se instale un privado en un lugar, ¿cierto? Donde yo sé que nadie me va a decir nada, porque son asentamientos muy vulnerables, generando un gran impacto, no solamente en el medio ambiente, en la ecología, que son muy importantes, sino también un gran impacto en las actividades productivas. Porque si me voy a colocar al lado de una comunidad agrícola, por supuesto que le voy a afectar. Nadie más va a ir a comprar ese lugar, ni nadie le va a comprar los productos para después ir a venderlo a la feria, por ejemplo, ¿cierto? También en gran medida va a afectar a los animales, por lo tanto, no me pude instalar al lado de una comunidad ganadera, ¿cierto? Que depende de todos los subproductos que obtiene de sus animales, ¿ya? Por lo tanto, debemos hacer responsable al Estado, ya que además se encuentra garantizado, como estoy seguro que ya todos ustedes saben, en el artículo 19 de nuestra actual Constitución, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Quién es responsable de garantizarlo? Ya que es un derecho humano, el Estado. No hay otro. Cada uno de nosotros hace su parte, ¿ya? Como la historia del colibrí, pero es el Estado el que debe hacerse parte de esto y evitarlo. Y evitar la proliferación de todas estas zonas de sacrificio y mitigar la contaminación en las zonas de sacrificio que ya están instaladas. ¿Cómo? A través del avance paulatino hacia nuevas formas de energía no contaminante. Con esto cerramos. Tocopilla, mayor riesgo general de adquirir una enfermedad, 22%. Pero 172% más de posibilidad de adquirir tumores malignos, sobre todo tráquea, bronquios y pulmón. ¿Ya? Otro, 86% más de posibilidad de adquirir asma. 97% más de posibilidades de enfermedades crónicas. No solamente esto, no solo traigo Tocopilla, Huasco, que está aquí casi al lado de nosotros, tiene un 397% más de adquirir asma una persona aquí en ese lugar, un 281% de tener enfermedades cerebrovasculares. ¿Ya? Esto es dato real. Y está pasando aquí al lado de nosotros. Ese es el futuro. A esto debemos avanzar. Ustedes, los probables ingenieros en medio ambiente del futuro, nos van a proporcionar una mejor calidad de vida, un mejor bienestar a partir de estas nuevas energías renovables que estoy seguro de las cuales ustedes van a tomar conciencia y se van a preocupar en el futuro.
¿Qué les pareció? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Alguna opinión al respecto? Oh, profe, yo no conocía esto, yo conocía esto otro. Los escucho, los leo. Sí, terrible, Matías. Sí, terrible. Hay comunidades que prácticamente se han convertido en un pueblo fantasma. Todo el mundo ha salido de ahí. Ya no, simplemente no pueden vivir ahí, menos niños, Matías. ¿Sí? Claro que sí. Sí. Claro, claro, exactamente, Olga. Y podríamos nombrar muchas más, muchas más, muchas más. ¿Ya? Pero estas son las zonas de sacrificio lamentablemente reconocidas. ¿Ya? También hay más a nivel latinoamericano, Olga. Ah, pero me tengo que ajustar a 60 minutos, por lo tanto traje lo más representativo, lo que más vemos en las noticias, ¿ya? Lo que más escuchamos. Siempre estamos escuchando Quintero Puchuncaví, por ejemplo. Siempre estamos escuchando Quintero Puchuncaví. ¿Ya? Y ojalá se cumpla el plan de descontaminación. ¿Mm? ¿Quién más tiene alguna opinión al respecto? ¿Algo que le haya interesado? ¿Alguna pregunta, duda para explicarle si es necesario? ¿O qué le pareció la clase? No sé, comentario que quiera hacer. Ojo con los énfasis que puse para la prueba. No se les vayan a pasar. ¿Cómo saben si de aquí sale?